es su cuarto libro. Estábamos comentando antes que es el segundo que presenta en la Fundación. El anterior hace un par de años, El nido del hielo, que sacó en Polibea, también lo trajo aquí, pero tenía dos libros anteriores, uno que fue premio Blas de Otero en 2006 en la Complutense, Alimento del aire, y en octubre del 18 publicó el segundo poemario, Alguien surge, con la editorial Polibea también. Es, como bien sabéis, compañeros, miembro indispensable de Conversos y persona que ha enriquecido desde hace muchísimos años con su presencia y con su escritura esta casa. Así que siempre es precioso, especialmente tan cercano y querido, traer aquí lo suyo. Es un libro estupendo y delicado y abierto a la escucha, pues eso, del silencio. Todos los poetas que nos importan han hablado de cómo la poesía está hecha con silencio, ¿no? Desde la soledad sonora. Estaba leyendo el otro día una cosa, y creo que es la segunda vez que lo cito, pero está siendo muy iluminador, justo un ensayito sobre el silencio de Hugo Mujica, y leí esto, y lo estaba leyendo en paralelo a tu libro, y me pareció que tienen todo que ver. El silencio es otro nombre para la inagotabilidad de las palabras, y a la vez para mostrar que las palabras se agotan. En esa basculación entre ambas cosas está este libro estupendo que nos trae Carmen, y yo me voy a callar, que es lo que procede, pero antes voy a dejar dicho aquí algo que aparece en el libro. Palabra, vocación de sol en los membrillos. Maravilloso. Bienvenida. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos vosotros por vuestra confianza y por vuestra presencia acompañándonos hoy. Lo primero que hay que hacer es agradecer al anfitrión de este lugar que nos cede el espacio para hacer en este caso la presentación de La Hora del Silencio, el último poemario de Carmen Díaz Maroto. Así pues, muchas gracias a la Fundación Centro de Poesía José Hierro por esta oportunidad. Se da la circunstancia de que Carmen y yo somos alumnos de este centro desde hace unos cuantos años y conocemos algo de lo que aquí ocurre. Además de los frutos que dan los granados que rodean el centro, que algunos conocemos bastante bien, se dan otros frutos no menos importantes que tienen que ver con la activación del pensamiento y la sensibilidad, el autoconocimiento y el espíritu crítico, la inteligencia emocional, la atención a nuestra propia vida y al mundo en el que se da. Es decir, materiales, entre otros, con los que se hace la poesía. Los nacidos en el siglo pasado, como Carmen y yo mucho más en el pasado que ella, hasta el punto de que se me puede considerar ancestro, ya que una de mis nietas ha tenido a bien hacerme bisabuelo recientemente, un beso, Ciara. Y hemos crecido en un marco de pensamiento sumamente creativo al que se ha venido a llamar posmodernidad y que pone en cuestión críticamente desde la diferencia y la alteridad los dogmatismos y abusos generados por un uso perverso de la razón instrumental. Hoy, en pleno debate sobre los efectos nocivos de lo que Marx llamó realismo capitalista, precarización del trabajo, intensificación de la cultura del consumo, sesgos cognitivos sobre las causas reales de nuestra infelicidad, expansión de los sistemas de control social, mercantilización de la educación y de la salud y bloqueo de general de cualquier intento colectivo de transformación, cobran más valor, si cabe, de todo aquello que nos ayude a dar un paso al frente en defensa de la libertad y la dignidad del ser humano. Los poemas, aun si brotan de la imagen más aérea, más luminosa y diurna, más visible, bucean y avanzan como un pez hacia un espacio propio y silencioso. Lo visible y su luz están también allí.
Dice Olvido García Valdés, una de las profesoras cuyo desempeño en este centro contribuye a su alto nivel de excelencia. Lo primero que me llega con el título es el último aforismo del Tractatus de Wittgenstein: de lo que no se puede hablar hay que callar, pero entendiendo que de aquello que no se puede comunicar no se puede afirmar que no exista aunque esté ubicado en el espacio del silencio. En una carta que escribe Wittgenstein a un amigo al que trata de explicar el contenido del Tractatus, le dice: consta de dos partes. En la primera está lo que yo he escrito, lo importante de verdad está en la segunda parte y esta no está en el libro. También me vale lo que dice en sus investigaciones filosóficas. Del lenguaje ya no importa tanto su estructura interna como el análisis de lo que se hace con él, de su uso y finalidad en el marco de la comunidad que lo elabora. La posmodernidad entiende que el debilitamiento de la objetividad y la concurrencia de múltiples relatos hace posible que las minorías silenciadas por el relato autoritario puedan al fin hablar. El decir de Carmela es un decir profundo, en voz baja, como nos habla el ser en su silencio, un silencio no vacío, el de la contemplación activa, el de la calma lúcida y regeneradora, el habla del silencio que habita el lenguaje. Sus palabras a veces se abrazan, otras bailan separadas, casi en trance, siempre libres y poderosas hacia el más adentro de ti, o cuando alguien mira el cielo por si las estrellas se buscan sin remedio. Un gestarse golondrina entre palabras en mis, tus adentros, en tú, mi, afuera, otro. Fragmento pero no ruptura sino conjunto, y el yo lírico sereno en su laberinto de ausencia. El tiempo, el musgo, la conciencia, el cuerpo, tanta tierra para hacerse boca, para decir otra verdad de la belleza, desde una extraordinaria amplitud en la percepción de lo conceptual y lo sensible, con la tensión y la extrañeza de la verdadera poesía que nos dice de los ecos de la vida, de la luz, de la sombra, del habla del silencio. Sobre el silencio encontramos referencias desde hace mucho tiempo y en distintos sitios. Para los pitagóricos, mantenerse en silencio durante 5 años era un requisito previo para ser admitido en la escuela de Crotona. El silencio para Pitágoras no solo servía para calmar la mente y, por tanto, poder percibir mejor la realidad, era necesario para hacer surgir la naturaleza genuina del individuo, que era, en primera y última instancia, divina. Miguel Casado, otro de los maestros, en el más noble sentido del término de este centro, nos habla del deseo de realidad, cuando lo real ha dejado de confundirse con lo obvio, cuando los modelos que se pretendían exclusivos para ello se han derrumbado. El realismo es a la realidad lo que el neoliberalismo a la libertad, y se siente ahora ese deseo de realidad desde otra parte, desde la certeza de perseguir lo que falta. El último Foucault, ya casi fuera de la posmodernidad, sugiere que el reconocimiento del principio de realidad presupone un soporte psíquico maduro. Para el budismo zen, el silencio es el método supremo de conocimiento de aquello que no puede conocerse en palabras y que trasciende toda relación sujeto-objeto, la gnosis no dual que es la esencia del estado búdico. Tampoco era manco nuestro San Juan de la Cruz en su intento de alcanzar la radicalidad última que preludia el silencio, sabedor además de que no hay experiencia espiritual sin la complicidad de lo corpóreo. Valente propone que la palabra del místico, por su cortedad en el decir, es llevada a un estado de tensión máxima, la misma imposibilidad del decir
decir, sobrecarga de sentidos múltiples el significante verbal, permitiendo que en él se aloje lo que no se ha dicho, lo indecible. En la música el silencio no es solo una condición de posibilidad, es fundamental en la configuración de las secuencias sonoras de sus estructuras. Es un elemento imprescindible para la formación del ritmo y potencia el carácter dramático con figuras como el rubato o los pianísimos que acaban en silencios llenos de sentido. Además de su tratamiento conceptual realizado por las vanguardias, como la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage, un silencio que nos habla de la vida y de la muerte. La higuera en su olor y la hoguera en la materia que despierta en el filo al calor de unos ojos, un presagio, la noche, como boca mariposa que acude al canto de los muertos. Música sincopada y de entraña, como el cool jazz de Miles Davis. El último poema es una especie de corolario del libro. En él me parece escuchar a Heidegger diciendo, por supuesto, el silencio es el recogimiento del ser en el retorno a su verdad, o contemplar el silencio de las habitaciones vacías de Wilhelm Hammershøi, o de cómo te puede multiplicar el silencio y de cómo te hace peldaño bajar al más adentro de ti, acariciar el núcleo, fotón en que estallas o agujero que te engulle, todo más en ti que tu propia respiración. Despoblados de nosotros, nos multiplicamos divididos en una autenticidad que ni la piel, en el desglose algo medular, la suspensión en hipnosis no te forja. La poesía trabaja con algo parecido a sensaciones y señala y explota el carácter inmaterial y dinámico del sentido. Más que transmitir un sentido, aspira a estimular la creación de sentidos. Nos recuerda Mariano Peirú, uno de los grandes profesores del centro. En un contexto de crisis geopolítica, económica, social, asediado por bulos, medias verdades, mentiras completas, fabricadas por la inteligencia artificial, campando sobre la estupidez natural, deshaciendo valores inalienables de la condición humana, que recordando al recientemente fallecido Habermas, hacen inviable la acción comunicativa e inalcanzables las democracias divulgativas. Es recomendable, imprescindible, para que este abril no sea el más cruel de los meses, encontrarse y recrear sus múltiples sentidos en la lectura del libro como el que hoy nos ocupa, el de Carmen Díaz Maroto, El aura del silencio. Y por último, pero lo más importante, le ruego a Carmela que nos lea algunos poemas y nos diga lo que le parezca oportuno sobre su libro. Me has dejado
sea, lo toca absolutamente todo, todo lo importante del ser humano. Son ya muchos años viviendo, entonces yo creo que no hay ningún palo que no hayamos tocado en algún momento. Y una visión conjunta siempre en ese diálogo que ya se ha perdido, por desgracia, como dijo Pepe. En ese diálogo en el que sí se admite la voz del otro, todos ganamos. Y bueno, pues para mí este lugar es un lugar muy especial y muy querido. También quería agradecer a Nieves y a Carmen Crespo, que no ha podido venir hoy, pues su ayuda en la última lectura del libro, que me ayudó bastante a limpiarlo de cosas y a centrarlo un poco, porque la poesía lo que tiene es que es demasiado solitaria y a veces uno se pierde en su propio universo y a veces una visión un poco ajena te aclara un poco el estar en tu propio mundo. Parece mentira, pero es así, porque empiezas a poblarlo, a plantar plantitas, 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 y al final es que como que haces un poco maraña, y una visión ajena y amable te aclara tu propia visión. Así que muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros que están aquí, que han venido a acompañarme, que pierden parte de su vida y de su tiempo en esta lectura. Pues muchas gracias. Si queréis, leo un poco y luego pues hablamos sobre lo que os suscite la lectura o sobre lo que queráis, que seguro que es más interesante que la propia lectura. Bueno, voy diciendo las páginas, pues alguno quiere acompañar a la lectura. 9, en la página 9. Y es la sombra lo que más se resiste a la mano, la forma se reconoce en su fuga, la luz, juego en los colores, lejía que proba una intensidad primaria, pero es la sombra quien sostiene el juego y fija las maderas en sus nudos, las hojas verdes, muertas. Nos devuelve el cuerpo, el blanco perturbado. En la página 11. ¿De qué materia ese hilo pequeño y transparente? No saliva y casi brillo en el labio. Más abajo y más tenaz, cosido casi de araña. Blanco, paño que oprime, la cintura, cuerpo contra cuerpo. Un gesto, suelo, un desapego, desbroza, pega, deshace, palabras manos, el ademán de tijera vulnerable. De ahí el hacha, el filo, pero si solo era casi tejido, casi palabras arriba, casi renuncia, una apertura apenas, un poco. Página 12. Bueno, es un poema en 3 partes, pero voy a resumir la primera. 1. Después de tan largo, tan fino el paladar, desquebrajarse en el roce, perderse entre peñas, y el camino, grava entre grava, tantas sendas, ¿cómo? Si el andar solo uno, la confusión del fijar. Página 17. Entonces, la astilla diminuta, espina del zarzal, ahí se disimula, se enquista, algo vegetal, nacido fuera del cuerpo, se crece animal y profundiza, tan tierno en su madriguera, conquistada al corte, por prevalecer la fruta. Una herida en la furia,
necesidad de permanencia y no nieve. Todo en la hora de tan inocente borró cualquier guión. Tanto desorienta aquello que congela. Los huesos sí, quiebra los tobillos. Nace un recelo en los ojos, un no saber. En un reino de horizontes construye su casa más frágil. Ahí. 23. Ahora, cuando las mazorcas tapian las axilas del corazón y sus granos llenan, rebosa el tiempo detenido, lejos de los fósforos del verano. Ahora, a exceso invertido de llegar al oscuro, donde la carne se habita, siéndose más, en el adelgazamiento del aire y en el habla con los muertos. La boca se adensa, se cata así, ahora siendo hoja apenas suspendida, cuando por el brote se come. 24. Tan lejos como están las estrellas, unas de otras, y en la inmensa falta, caminamos en la noche, siempre. Y a una mitad de este cielo, alguien mira, en el aire los dedos suspendidos, por si otra respiración timbrase la carne, por si las estrellas se buscaran sin remedio. Dijo frío y la cáscara fruto del pecho se volvió amarga. Escorado un corazón no sabe nunca nadie nada. ¿Qué? Si todo sí adéntrame, ¿dónde atesorar esos granos de aire que equilibren este apagón? 30. De estar con tu cuerpo, qué constelación, qué ser saciado, en qué batir de alas, en qué foso hubiera caído nuestra carne, en el rescate de qué memoria hubiera sido el despertar, qué semillas de adormidera hubieran alimentado a nuestros hijos. Ahora lavaremos sus miembros, nube, en las aguas jabonosas del silencio. Ahora que su recuerdo, aún por nacer, nos asfixia con la textura de él afuera. Si el cuerpo es el alma, que, escritura, hubiera habitado la presencia. 2. Aprendes a caminar sobre las puntas de los ojos y a recortarte los dedos cada día, coger un poco menos. ¿Qué escritura? En el olvido de qué Dios. El silencio abre el vértigo. Lo que nos inquieta nos obliga a mirar como fantasmas que arrasaran la memoria. La huella en el interior del molde, su reflejo, más tú que y aquí, y el espacio en donde yo deshabitaba, el afuera nos inunda. Sin lluvia ni viento, aún así intemperie, en un espejo de nosotros, cuando siempre nos fue más tarde. El vacío más abrazo de ti que tu realidad. De esto que en lo más sólido me nace, donde todo lo que carece de nombre. Ahí está el cadáver del zorro, con su carne de leña azul, su cuerpo un calor
gran infierno decrece en su textura. Se prueba bocado así, dureza de lo corpóreo. Sus adentros en sonrisa, cristalino en aceptación, ínfulo paisaje en su entrega. Un gestarse golondrina entre palabras, migra el signo, busca, pero la palabra queda delantera, que, sí, ni mensaje, ni define, ni agarradero, sino yo, hasta llegar a otro, en mí tus adentros, en tú mi afuera, un otro. Los esqueletos que escribían ahora nieblan, solo los fantasmas habitan, clarividentes. Se preñan en la no caricia, la no palabra. ¿Qué sueño desdice? ¿Qué lengua tapian? Conformarse en lo acabado, fortalecerse en el desorden. Mañana, en lo blanco del día, un otro motivo vendrá aquí. Porque no se está ahí, porque se ha vedado otra vez un cielo. Estarse en el aire de todo aquello que sale del azul. Mañana es posible estar imantados a la palabra que se ofrece, al gozo, al dolor, en la perseverancia de las horas o simplemente estar, lectura. Si ese lugar no es nuestro, entonces, ¿qué sitio? Esta que has comentado tú en la 48. Ni magos, ni entusiastas, ni energúmenos, tampoco una enfermedad. Sí, alguien como nube hasta fibra de lluvia. Nada en el oído, en el silencio, solo el propio corazón. Un silabeo, tal vez un sonido, algo parecido al consuelo, una escucha. Entonces, un campo de girasoles, ahora ya, solo el amarillo. Y no es hasta ahora que he podido llegar hasta ti, si no es por el olor de un cuerpo enfermo, el olor que me acerca al otro lado de las cosas, donde nos nacemos, oscilantes. Y bueno, ya para terminar, la última poesía del libro, página 53. O de cómo te puede multiplicar el silencio y de cómo te hace peldaño bajar al más adentro de ti, acariciar el núcleo, botón en que estallas o agujero negro que te engulle. Todo más en ti que tu propia respiración. Despoblados de nosotros, multiplicamos divididos en una autenticidad que ni la piel. En el desdoble algo medular, la suspensión en el 12 siglo de forja. Pues muchísimas gracias.
de estar en todo, no sé, bueno, a mí me sobrepasa de esa humanidad con la que mira, es estar, también cuando nos trajisteis a Foucault, ¿no? Aquello que me impactó mucho, aquello que decía, esta memoria de pez me va a matar, de que para vivir había que, bueno, era una vuelta a los estoicos, y al principio de que para vivir había que aceptar la muerte. Y para mí fue pues como un bofetón. Y bueno, ya era algo que ya intentaba incorporar, pero claro, yo pensé, a mí me urge vivir. Y como me urge vivir, me urge aceptar la muerte. Y Jaime Sáez tiene un diálogo con la muerte muy extendido. Y yo creo que él aceptó la muerte, se hizo amigo de la muerte. Eso es algo muy difícil de conseguir. Y yo creo que él lo consiguió, o por lo menos todo lo que una persona viva puede conseguir, ¿no? Sí, ser amigo es complicado. Es muy complicado, porque lo que te sale es el rechazo y es huir de ella, pero no, porque claro, es que si rechazas la muerte estás rechazando la mitad de la vida. Y si rechazas el dolor, rechazas la dicha, porque sí, yo quiero la dicha, pero es que te tienes que volver vulnerable. Entonces rechazas el amor, rechazas vivir. No, se puede ser no partidario de la muerte, como es mi caso, y eso te hace apreciar más la vida todavía, es decir, aprovecharla, poderla vivir con más intensidad y dándole valor o contraste con algo que es desaparecer. Sí, bueno, sí, también es otro enfoque, pero quizá a mí me gustaría, o intento trabajar el otro lado. No intentar aceptarlo, no como algo agradable, pero como algo natural. Claro. Y que hace más valiosa la vida por contraste. Y el temor, todos los miedos que originan, lo que te están haciendo es privarte de vida. Pero claro, eso es muy bonito y muy fácil decirlo. Ahora, ¿quién es el grupo que se pone a trabajar? Llevarlo a la experiencia del día a día, porque claro, esto me quema, si me quema me voy. Yo no quiero hacerme daño.